Bienvenidos una semana más al magazine de OVE Quien les habla. Aquí en Biosfera Televisión, como cada comienzo de semana, lo hacemos hablando de lingüística con Lorena Neira. Bueno, ya saben que Lorena está detrás de la Escuela de Idiomas Madre Mía, la tengo aquí sentada a mi lado. ¿Qué tal estás, Lorena? Bien, muy bien. Con muchas preguntas en el aire que me han hecho de la semana pasada, porque bueno, hicimos una pequeña demostración de cómo habla un políglota, cuántos idiomas, sí, y hablé algunos. Bueno, pues me han llovido preguntas de cómo llegar a ser políglota, qué hacer, qué no hacer. Tengo un consejito, aparte de los que di la semana pasada, que os recomiendo ver el vídeo, traigo un consejito, Ove. Venga, cuéntanos, ya te lo dije ayer, ¿cualquier persona puede conseguir ser políglota? Siempre, desgranar las palabras. A veces una palabra te puede resultar difícil y te bloqueas y no la entiendo en otro idioma y ya me paro y no me entra y no soy capaz. Y a veces es tan fácil como ir desmontando la palabra para ver su origen. Siempre lo digo, el griego y el latín no es una tontería, y ahí está. Entonces, desgranando se puede llegar a los orígenes. Pues un poquito como nosotros, todos tenemos orígenes. Efectivamente, antes de que continúe, pero eso pasa con todos los idiomas, incluso con el nuestro mismo, ¿no? Con una palabra que no entiendes empiezas ahí a desgranar. Por contexto, por palabras de la misma familia, por algún prefijo. O sea, es como si alguien te dice endo y tú ya sabes que va a ser algún tratamiento dentro de... Sí, si te dicen endodoncia, pues ya sabes que es bueno, claro, pues dentro del diente. Si te dicen endoscopia, pues ya sabes que te van a poner la camarita y ver por dentro. Pues es todo esto. Lo de desgranar, exactamente igual con nosotros. Si nos ponemos a tirar un poquito de la manta, ya alguna vez hemos hablado de apellidos, pero de apellidos graciosetes, con nombres y tal, que hacían la rima, pero hoy os vengo a hablar de apellidos así en general, la historia que hay detrás de los apellidos. Muy interesante. Esto me encanta. Yo alguna vez me he metido en el Instituto Nacional de Estadística para echar un vistazo a ver, sobre todo con los nombres también y con los apellidos. Para ver cuántas personas se llaman como tú. Sí, ninguna, no aparece. ¿Nadie? ¿Eres única? No, ¿cómo voy a ser única? Seguro que hay, pero como tienen que ser un tanto por ciento determinado. Creo que mínimo hay 14 personas para que pueda aparecer en la estadística. Bueno, el término del día, ya en relación ya con esto, entramos, es... Patronímico. Patronímico. Bueno, la propia palabra, si la desgranamos, y ahí el griego, mi querido, patro o pater significa padre, y nimia viene de la palabra nomos. Bueno, tengo que decir que yo no lo conocía. Esta mañana me he puesto a buscarlo cuando me dijiste cuál iba a ser. Porque... Es nombre del padre. Claro, el nombre del padre es nuestro apellido. Qué machista esto, ¿no? Bueno. Siempre va el nombre del padre, siempre el apellido es primero el del padre. Bueno, ya va cambiando la cosa. Ya podemos cambiarlo, ¿eh? Ya podemos, desde los años 90 esto ya es posible. Pero antes ni siquiera existía el segundo apellido. Totalmente. Entonces, vamos a contar un poquito cómo es la historia de los apellidos en España, luego si queréis lo comparamos con otros países, porque obviamente están muy, muy relacionados. Lo que se quería era marcar a una persona según su familia, su linaje. Entonces, patronímico, que es el nombre del padre, es lo que representa su linaje o sus orígenes, ¿no? Entonces es un poquito eso, la historia de su apellido. Claro, ¿cuáles son los apellidos más típicos en España? García, Fernández, Martínez, Gutiérrez, todo esto... Terminado en EZ. La terminación EZ, OZ, incluso AZ, son las que nos indican hijo de. Entonces, el hijo de Fernando, claro, una cosita. Ya Fernando tenía que ser conocido en el pueblo. Claro, para que se traspasara apellido. Exacto, porque si te ponen hijo de Fernando, pero nadie sabe quién es Fernando, pues tampoco tendría mucho sentido. Entonces ya cuando Fernando era conocido en el pueblo, pues se le ponía al hijo, pues no sé, Pedro Fernández. Y entonces todos sabían y no había ninguna duda de que Pedro era el hijo de Fernando. Curioso, Fernando el tal, el que todos conocían, ¿sí? Entonces ya era conocidillo. Siempre con estas terminaciones, entonces eso es lo típico español. Tengo, sí, algunos aquí, Benítez, hijo de Benito, Martínez, hijo de Martín, entonces todos representaban a su padre. Con el tiempo esto fue cambiando.
la historia cambia, ¿sí? Entonces, al final ya no era por el padre, sino que empezó a ponerse nombre de algún familiar tuyo y a coger el apellido de tu familiar. Entonces, si alguien se llamaba, pues no sé, Pedro Fernández, sabíamos que en su familia había habido un Pedro Fernández y ya no tenía relación con su padre. Entonces, claro, esto era un poco caótico, porque al final ya no sabías de dónde venían y dónde no. Entonces hubo esa corriente y al final empezaron a decir que no, que había que dar un poquito más de información. Entonces, dentro de la historia de los apellidos se ha ido expresando incluso los toponímicos. Si cambiamos patro y ponemos topo, que es lugar, pues toponímico sería el nombre del lugar. Sí. Entonces, cuando alguien llegaba a un pueblo y era un poquito desconocido, pues, por ejemplo, si era gallego, pues se le llamaba el gallego, Pedro el Gallego. Entonces, gallego es un apellido. Bueno, esto hasta antes de ayer, ¿no? Exacto. Seguíamos usándolo. Eso es. Entonces, claro, al final nos han llegado todas estas cosas, incluso de toponímicos, los apellidos compuestos. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, Fernández de Córdoba. Aquí hay mucho de León también, en la isla, Álvarez de Toledo, entonces Álvarez sería hijo de Álvaro de Toledo, o sea, el Álvaro, el de Toledo. Wow, qué y ya vamos dando más información. Luego, sí, en el año 1870 ya decidieron, no, esto hay que regularizarlo y pusieron normas administrativas para que los apellidos fuesen marcados, porque si no, al final cada uno se ponía el apellido que quisiera. Y no solo el que quisiera, a veces también según sus características físicas. Y de ahí tenemos apellidos tipo Delgado, Rojo, Rubio. ¿En serio? Todos esos apellidos son, son del físico. Curiosísimo, ¿eh? Mucho. Todo esto es una novedad para mí. Claro, si observamos luego en el resto de Europa, pues tienen también las mismas terminaciones. Entonces hay pues la vertiente inglesa, que es son, que es hijo, pues ellos tienen Anderson, Johnson, entonces esas marcas incluso son hijo de John. Muchísima gente en Noruega, Finlandia tienen Sen, Andersen, y todos esos son hijos de, pero claro, en su idioma. Caso curioso, el de Islandia. Es ¿Qué les pasa a ellos? Y van por su lado. Claro, es que Islandia, claro. Sí. Ahí están en su mundo y no tienen apellidos. Ahí ellos directamente marcan el nombre del padre. Entonces, si el padre se llama Jack, pues el hijo va a ser de apellido Jackson. Hijo de Jack. Pero no tiene un apellido, sino el nombre del padre, sumado con son, y si es hija, pues tiene otra terminación. Vale. Y así va. De hecho, te contaré que los islandeses, cuando tienen hijos, no le ponen nombre los primeros meses. Es como que con el tiempo ya van a saber qué nombre va a tener el niño. Bueno, esto lo hace mucha gente, hasta que no los ven dicen que no tienen que verlo para saber qué nombre ponerle. ¿Tú serías capaz? Pero, espera, yo no, porque siempre supe qué nombre, bueno, porque uno era, no sé, siempre supe qué nombre quería para mis hijas desde muchísimo tiempo antes. Entonces lo tenías claro. Sí. Yo sería incapaz de tener un hijo y tener ahí al bebé sin nombre. Sin nombre, y durante todo ese tiempo como le... Jackson, hijo de tu padre. Claro. O sea, hijo de tu padre y tal. Claro, en los tiempos en los que vivimos, que ya las familias han cambiado, claro. Pues yo lo veo complicado, ¿eh? Sí, lo veo complicado. Entonces, antes se marcaban los apellidos, primero por el nombre del padre, hemos dicho, esto es un machismo total, ya cada uno que decida qué pone primero, qué pone después, si va el de la mamá o no, o lo que queráis. Por el lugar, entonces tenemos los apellidos compuestos de Córdoba, de León y estas cosas. Tenemos también, según el origen, gallego, Castillo, Vergara y estas cosas. Y según lo físico. Y según lo físico, delgado, rubio, y también según la profesión. Y ahí tenemos muchos tipos, pues no sé, herrero, molinero, y te diré que molinero es el apellido más típico de Alemania, Müller. El Müller alemán es el molinero español. Entonces, muchas cosas que hacen en Alemania son profesiones de apellido. Y también hijo de. Lo de hijo de es, bueno, es ya generalizado. Vale, nuestros apellidos... Eso hoy en día sería impensable por lo que acabas de decir, porque claro, pues los tipos de familia han cambiado y en muchas ni siquiera está la figura del padre. Eso, y además ya que incluso las profesiones han cambiado, entonces ya pues imagínate, informático de apellido, ingeniero, no lo veo, la verdad, no, creo que no pega mucho. No sé, realizador, estas cosas, no lo vemos. Nuestros apellidos ahora
ya no hablan tanto de nosotros, pero sí de los nuestros. Y te voy a poner un vídeo para que lo veas de cómo hablan de los nuestros, y Gochon nos lo va a explicar perfectamente, él y sus 8 apellidos. Ah, ya sé por dónde va. Tiene que ser, ¿no? Hombre, Qué bueno. 8. 16 tenía mi abuelo. Anchón también tiene muchos. Y muy largos, con Ks, muchas. ¿Y cuáles son, pues? ¿Qué más da eso ahora y tal? No, por saber si conozco alguno, chiqui. Pues... Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Riñano. 4. Y luego ya por parte de Amá... Y Gartiburu... Erenchun. 6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...? No es que me acuerdo de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, Barkatu. ¿Otegui? Cuño. ¿Y Clemente? Shh. Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela. No es vasco ni... Qué gracia, es muy buena, a mí me encantó la peli. Es muy curioso el caso de los apellidos vascos. Bueno, la lengua, el euskera, ya es un caso muy curioso porque no somos capaces de encontrar el origen, no es una lengua románica, no es... sí, entonces no tiene un origen claro. Los apellidos también son muy curiosos porque son casi todos, fíjate, súper largos. Y son largos porque son apellidos compuestos. Ellos ponen prefijos y sufijos. Y es el caso de Zubi, que es uno de los prefijos con los que empiezan muchos apellidos vascos, significa puente. No sé, Mendi significa monte. Aguirre significa campo o lugar alto. De sufijos, pues muchos tienen Ibar como terminación, que significa valle o ribera. Ena significa hijo de. Entonces Tomasena, Sanchorena es hijo de Sancho. Entonces, Hola, te falta ahí. Bueno, es que había una lista enorme de prefijos y sufijos y luego la combinación de estos. ¿Sí? Entonces tenemos apellidos súper largos, Echevarría, Casanueva. El caso del euskera es un caso... aparte. Sí, con unos apellidos muy enraizados. Nosotros al final en el resto de España, pues entre profesiones, toponímicos y estas cosas que hemos dicho, y los patronímicos, tenemos unos apellidos muy comunes, da igual que en Canarias, que claro que cada comunidad tiene algunos que son más característicos, pero como el caso de Euskadi, de País Vasco, la verdad que no. El euskera es un caso bastante especial, es una lengua minoritaria, ya hemos hablado de ellas en algunas ocasiones, simplemente lo hablan muy poquito, 750.000 nativos, de manera con una competencia plena, que es lo difícil del euskera. 395.000 personas es poco. Para mantener una lengua minoritaria tienes que tener muy arraigada la cultura y tener muy en cuenta todas estas cositas y nuestros orígenes y nuestro linaje. Sí, entonces, yo siempre os lo digo, que la identidad de uno representa mucho nuestro origen, nuestra historia, y es muy importante mantenerla, por supuestísimo. Sí. Pero ahí están haciendo un trabajo también en los centros de educación. Exacto. Como supongo que pasará con el galego. Con el galego, exactamente igual. Entonces, nuestras raíces y todo esto se ve reflejado. A la hora de estudiar español, claro, estas cosas son cosas a tener en cuenta, porque nuestra cultura está representada incluso en nuestros apellidos. Una persona que quiera ver una película y se encuentre con 8 apellidos vascos o catalanes o una de estas películas de Dani Rovira, cuidado, porque tiene que estar muy empapado, y es lo que hablábamos el otro día de la inmersión lingüística. A la hora de estudiar español os recomiendo siempre meteros de lleno y llegar a conocer estas cositas, porque es lo súper interesante. Otra cosa, no todos los apellidos tienen un significado, ¿vale? Entonces ni todos van a ser hijo de, ni todos van a ser tal. Pongo por ejemplo ahí el gran magnate de Rusia, Putin, pues el que quiera que lo haga, creo que no tiene relación, pero bueno, que ya cada uno como lo quiera interpretar. Bueno, tenía que acabar con un toque de humor, porque si no, ¿qué sería Por de nuestro favor, lunes? Que nadie se me ofenda, la embajada rusa ni nada, que no hemos ofendido a nadie, es simplemente una bromita. Claro que no, y que tampoco nadie se ofenda con lo de los 8 apellidos vascos. Exacto. Es todo en clave de humor, a mí me divierte. Exacto, y de lo interesante que es conocer todas estas cosas de nuestra propia cultura, que a veces tienes un apellido y ni siquiera te has parado a pensar que Molinero, que probablemente en tus antepasados
lados había un molinero o un herrero, ¿sí? Entonces, que lo consideréis. A partir de hoy, todos a observar vuestros apellidos y los que hay en vuestra familia. Bueno, qué maravilla, cuánto aprendemos cada semana con Lorena, por lo menos yo aquí estoy escuchándolo muy atentamente, que es toda una novedad para mí, esto del patronímico, ya me lo había buscado antes y... Es un mundo grande, porque si nos podemos a comparar entre países, todas las terminaciones rusas, que de verdad que he estado viendo cositas de Rusia, que no solo he hecho la broma fácil, sino que pues, Rusia, por ejemplo, termina en Jovich, Milokovic o todas estas cosas con Jovich, eso también es hijo de. El polaco termina más que nada en ski, ¿sí? Entonces Ruszewski y todas estas cosas, pues la terminación también es hijo de. Es lo más común, por eso empezamos y hemos seleccionado este como término del día. Un placer, Lorena, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, a continuación vamos a hacer videollamada con Rafael González, radioaficionado voluntario del Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, hace pocas semanas, pocos días, porque ya se le había concedido, pero se le hizo entrega hace pocos días. Recibía la distinción que le hacen por sus 10 años de permanencia y constancia en esta red. Ya lo tengo disponible, ¿no? Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, muy agradecida de su tiempo y sobre todo enhorabuena por ese reconocimiento a su labor. Sí, bueno, la verdad que aunque ya lo habían desde el 20, pues era la entrega, pero prácticamente yo pienso que con el tema del COVID, aprovechando también que el delegado pues venía a entregar otras distinciones aquí a Lanzarote, pues aprovecho también para hacer el reconocimiento por los años de permanencia, al principio de los 10 últimos años, porque prácticamente en radio aficionado pues llevo prácticamente desde el año 81, pero sí es verdad que de la red de emergencia nacional de radio pues llevo pues unos 26 años así. Wow, que no es poco, un cuarto de siglo. Rafael, para quien no sepa qué es esto de ser radioaficionado voluntario en protección civil, cuéntenos un poco. Sí, bueno, decir que la red de emergencia de radio a nivel nacional y a nivel estatal y que está compuesta por radioaficionados que estamos aquí en la isla, bueno, no en toda la isla, sino a nivel nacional. En concreto aquí en la isla, de todos los radioaficionados, que habremos unos 70, 80, pues la conformamos unos 7 radioaficionados, de la cual pues desde hace 10 años, 10, 11 años aproximadamente, pues estoy yo de coordinador de la REMER en la zona 9 aquí en Lanzarote. Y efectivamente pues estamos, digamos, para cuando todos los sistemas de comunicación pues se caen, ¿no? Desde el teléfono, desde los sistemas digitales, DMR, el Tetrapol, el de la Fuerza de Seguridad del Estado, cuando se caen todos estos sistemas, porque quieran o no, pues necesitan de fluido eléctrico, necesitan de remisores físicos o de otras historias. Estamos nosotros con el tema con la radio clásica, por así decirlo, que con un transmisor, una antena incluso de fabricación casera, pues y una batería, pues podemos llegar a cualquier parte. Entonces, y ya somos activados a través de las delegaciones del gobierno, y por los delegados del gobierno o subdelegados de los gobiernos, Sí. para cualquier, pues de momento, últimamente nos convocan para los CANASAR, por ejemplo, cuando hacen los simulacros, que los hacen conjuntamente con el SAR, los equipos, las ONG de emergencias y seguridad y demás, pues nos suelen llamar para hagamos las comunicaciones con la delegación del gobierno de Canarias, que están en Las Palmas, y para tener las comunicaciones permanentes donde está el siniestro, pues desde que no fallen las comunicaciones. Ajá. Bueno, puede parecer que hoy en día las comunicaciones no fallan, pero sí que fallan, pues, y ante una catástrofe. Yo recuerdo perfectamente hace, pues no sé si, no recuerdo bien los años que han pasado, creo que el otro día leía que 19 de las lluvias torrenciales en Santa Cruz de Tenerife, que justamente estaba yo ahí y se nos cayó absolutamente todo y gracias a la radio podíamos mantenernos un poquito conectados. Ustedes son voluntarios, pero tienen que estar acreditados, ¿no?, para pertenecer a la REMER. Sí, efectivamente tenemos que estar, como radioaficionados tenemos que estar. Ya de hecho, de por sí, el ser radioaficionado ya te implica que tienes que estar prácticamente de utilidad pública. Pero es verdad que luego, pues este grupo de la REMER, pues tienen que estar acreditados
haberlo solicitado, luego hay unas renovaciones cada 3 años y demás. Normalmente, pues todo aquel radioaficionado que esté dispuesto a estar, pueda poner los equipos a disposición, que todos lógicamente lo ponemos, porque también es verdad que se nutren de nuestras propias estaciones, o sea, cada radioaficionado tenemos nuestra estación, y bien pues de la estación fija, móvil o con walkie-talkie, lo que sea, pues operamos en cualquier momento que nos llamen, ¿no? Rafael, ¿y qué tal estamos de repetidores en la isla? No sé cuántos hay porque no conozco el tema. Bueno, pues precisamente hace un ratito me estaba llamando de la delegación del gobierno de Las Palmas, del coordinador general, para un poco ver cómo estaba lo del repetidor. Efectivamente tenemos un repetidor, o sea, tenemos un repetidor de radioaficionados que lo utilizamos todos los radioaficionados para comunicaciones de radioaficionados, pero después tenemos uno específico que es de la red de emergencia de radio, que también lo tenemos activo y que lo utilizamos para las comunicaciones en VHF. Bien, es verdad que luego cuando comunicamos con más distancia, pues lo hacemos a través de las HF, en ondas decamétricas, ¿no? ¿Y usted cree que son, sí, suficientes o no? Bueno, de todas formas, igual deberíamos haber 2 o 3 más. En principio vemos 7, pero vamos, que igual para cubrir toda la isla y demás, pues a lo mejor 2 o 3 más, pues deberíamos implicarnos. También es verdad que no ha habido problema en un momento dado, que ha habido, por ejemplo, yo lo he tenido, que alguno que he llamado en un momento dado para un canazar y tal, mira, necesito que me cubras en HF una zona o estés ahí en la retaguardia por si tenemos que echar mano y tal, y efectivamente todos desinteresadamente pues colaboran. Y efectivamente, pues ya te digo, antes nombrabas de casos, pues yo recuerdo en el año 78 que un compañero de los que está conmigo en la REMER también, pues tuvo que pasar los resultados de las elecciones cuando la Constitución, porque el cable de la playa del cable, a la redundancia, pues se partió, o sea, tuvo alguna avería y lo requisaron a él para que pasara los resultados electorales a la delegación de gobierno de Las Palmas, ¿no? Ajá. Rafael, se me ocurre, yo no sé qué tipo de conocimientos hay que tener para poder ser radioaficionado. ¿Esto de saber Morse es imprescindible o no? Bueno, ahora prácticamente ya la prueba de Morse casi la han eliminado, pero bueno, ya han eliminado el Morse incluso hasta en la náutica comercial y por ahí. La verdad que tenía que haberse mantenido, porque donde llega la señal de Morse, pues no llega la fonía, ¿no? O sea, con poca señal, pues llega. Pero bueno, de todas formas, hay muchos compañeros que están todavía activos, muchos colegas de radio que están muy activos todavía en Morse, en telegrafía. Sí. Y ahora prácticamente no es necesario. Bien, es verdad que en el año 81, cuando yo me examiné de principiante, por así decirlo, pues sí nos obligaban el Morse, incluso en el 83, cuando ya se accedía a la clase general, pero ya prácticamente no lo exigen. Necesitan también, le piden pues, unos conocimientos de radioelectricidad. Bueno, pienso que ahora las pruebas están más sencillas que antes, porque antes prácticamente parecían un poco menos que unas oposiciones a correo. Sí. Pero bueno, de todas formas, ahora para ser un hobby, pues realmente nos parecía que eran bastante exigentes, pero quizás pues han flexibilizado un poquito más. Lo que pasa es que también es verdad que tenemos tantas alternativas para que la gente opte ya, pues estamos hablando de cuando no existían tantas nuevas tecnologías, a pesar de que nosotros también pues complementamos la radio, la complementamos con toda la tecnología moderna y tal, pero vamos, al principio. Eso le iba a preguntar ahora mismo. En todos estos años que usted lleva, habrá visto pues un avance tecnológico indudable, pues con los teléfonos móviles de última generación. ¿Qué papel supone estos avances como herramienta para los aficionados? Bueno, y como herramienta, una herramienta muy buena también, porque tenemos otras modalidades de radio, por así decirlo, que son radios digitales, que son otros sistemas como son los DMR digitales y tal, pues a través del Ecolink, por ejemplo. Yo he tenido la experiencia ahora en este confinamiento, hablaba mucho con un señor de La Gomera y me decía, Rafael, la única manera que tengo de entretenerme aquí, porque había poca propagación para las ondas decamétricas y demás, para la HF, y entonces me decía, pues la única manera de salir de aquí es que lo hago a través de Ecolink, y es a través, pues mira, pues una aplicación que a través de que teniendo internet y teniendo tal, pues puedes hablar con cualquier otro radioaficionado, que también se han puesto muy de moda todo el tema, habla muy bien, todo positivo, pero vamos, no hay que perder ya la radio clásica, ¿no? Que todavía la seguimos haciendo.
Evidentemente. Rafael, antes me comentaba algo, pero durante todos estos años supongo que serán múltiples las anécdotas que uno vive como radioaficionado. ¿Alguna otra que se le venga a la mente así de últimamente? Sí, bueno, y en cuanto a la REMER se refiere a la red de emergencia, y ya no porque era de la red de emergencia, sino en una ocasión en los años 82, 83, por ahí recuerdo un verano que yo venía de estudiar en los veranos y trabajaba con mis hermanos de Peón de Albañil por ahí, pues para sacar algún dinero para tenerlo en el verano. Pues recuerdo que una mañana temprano, pues escucho una llamada general, Según Lanzarote de un indicativo de extranjero, y era pues una llamada de emergencia donde estaban casi incomunicados, y recuerdo que estaban saliendo, pues ellos me decían, mira, pues que no tenemos ni teléfono ni luz y queremos pasar un mensaje ahí en Lanzarote y para una familia y demás. Y entonces pues prácticamente lo estaban haciendo con una emisora conectada en un coche, y el tendedero lo estaban utilizando una antena de dipolo, o sea, se habían fabricado una especie de antena de dipolo y estaban saliendo y llegaban muy bien, aquí. De hecho se cumplió la misión y vamos, por parte de uno que no quiere que nunca suceda nada, pero que si sucede algo, pues sea útil, Claro, por lo menos evidentemente. con... Bueno, me comentaba 70, 80 voluntarios en la isla. Yo no sé qué perfil tienen. ¿Son todos hombres? ¿Hay mujeres que se animan también con esto? Cuénteme un poco. Pues sí, prácticamente hay también mujeres, o sea, de los 70, 80, bueno, decía de 70, 80 radioaficionados, de los cuales, pues, con la red de emergencia de radio la conformamos 7. Pero de los radioaficionados, pues sí que hay hombres y mujeres. Mayormente suelen ser las mujeres o hijos de radioaficionados. Pero es verdad pero sí hay también un grupo numeroso también entre ellos, ¿no? Rafael, ¿y cómo comenzó en usted la afición? Pues yo la afición prácticamente allá por los años 80, cuando me fui a Las Palmas a estudiar, pues recuerdo que las famosas ferias del Atlántico que hacían ahí, y nos llevaban para visitar la Feria del Atlántico, y en una de estas pues había un stand de la URE de Las Palmas montado ahí dentro de la feria, y la verdad que me llamaba la atención porque escuchaba gente de Lanzarote hablando con Venezuela, y me escuchaba gente que yo conocía, pues bueno, algunos ya han fallecido y tal, pero los escuchaba con unos QSO, unas comunicaciones ahí con Venezuela y otros países y tal, y me llamaba la atención, quizás porque yo estaba en Las Palmas, la necesidad de comunicarme con Lanzarote y tal, ¿no? Entonces, pues ahí un poco empecé a preparar el examen, y en principio no tenía estación, lógicamente, porque no tenía accesible el tema, pues luego me autorizaron allí en una estación privada en Las Palmas, hasta que ya pude obtener la estación, y así fue poco a poco. Creo que fue la primera estación que yo tuve de radio, pues se la compré ahí, ya estaba León Russo cerrando una tienda que tenía ahí de comunicaciones ahí en una transversal que va hacia la iglesia, en el Cabildo, por detrás del Cabildo. Recuerdo que estaba cerrando ya la tienda y el último equipo creo que se lo compré yo. Pero vamos, en esos años. Rafael, ¿y cómo se llama su estación? Mi estación es Eco Alfa 8, Alfa Whisky Oscar. Bueno, y en el término de la red y el indicativo de la red de emergencia, pues Tango 9, porque soy el coordinador de la 9. Mis compañeros son... Sí. Discúlpeme, otra cosa que me llama la atención, a ver, usted evidentemente ha tenido su vida profesional, esto es una actividad voluntaria, digamos, ¿tenía siempre el mismo horario para conectarse, lo mantiene? ¿Cuántas horas dedica? No, bueno, prácticamente la estación pues la enciende uno. Hay compañeros que están más activos que yo, lógicamente, todo es de la disponibilidad que tenga uno de tiempo, pero sí es verdad que siempre uno cuando va al cuarto de radio, perdón, cuando va al cuarto de radio algo, pues enciende la emisora, tiene siempre el gusanillo ahí y enciende la emisora, porque le da una vueltita al dial a ver cómo está la banda, cómo están las condiciones de propagación. Pues si hay tal, ¿sabes? Si escucha a alguien haciendo alguna llamada o si escucha algún QSO por ahí que estén hablando, pues pido permiso para entrar y estoy con ellos. En la radio prácticamente dejar claro que ahí pues no está permitido, entre otras cosas, hablar ni de política, ni de religión, ni clases sociales. Muy bien. De todo, cualquier otro tema. Así se llevarán bien todos, ¿no? Y todas. Sí, efectivamente nos llevamos muy bien. La verdad que somos una familia que practicamos un hobby así que es muy ameno y que todos nos llevamos muy bien, ¿no?
Bueno, otra cosa que me llamaba la atención que comentaba usted, hay que hacer unas pruebas, ¿se siguen haciendo? ¿Cada cuánto tiempo? Sí, bueno, se siguen haciendo las pruebas, yo creo que son ahora semestralmente, antes hacían con más frecuencia, pero ahora yo creo que son semestralmente y se siguen preparando, bueno, a través de la Asociación de Radio, de la URE, pues suelen editar el material didáctico, digamos, un libro para tal, acompañado de tipo test para la gente que se vaya a examinar. Y vamos, yo pienso que ya que está un poquito más han flexibilizado bastante, ¿no? Y a ver si la gente se anima, lo que quizás falte un poquito la promoción por parte de las asociaciones de radio. En este caso estamos aquí en la URE, que está aquí en Arrecife, y bueno, son socios, lógicamente, pero que prácticamente pues deberíamos a lo mejor quizás hacer un poco más de promoción en los colegios a la gente joven o tal, para que se vayan integrando también aquellos que quieren, que les gusta, a los chiquillos les llama la atención la radio. Ahora con el confinamiento he visto por ahí como muchos, sobre todo en la península, muchos colegios han llevado, bueno, eh, a través de los colegios la han llevado también para difundir un poco el tema de la radio, ¿no? No solo en el confinamiento, sino anteriormente a esto, ¿no? Me parece muy interesante y muy acertado lo que está comentando, el acercar esto a los más pequeños para que se vayan inicializándose y quién sabe si después poder seguir con la afición. ¿Usted ha logrado que alguien de su alrededor siga los pasos? Pues, bueno, han animado algunos que sí que han seguido, otros que han estado en la radio y la han dejado a lo mejor por el tema. Ya te digo que al entrar todas las nuevas tecnologías, muchos dejaron un poco de lado la radio. Pero vamos, que siguen estando. También es verdad que hay momentos entre que la gente luego vuelve otra vez a desempolvar los equipos, a limpiarlos, a preparar la estación de radio y salir otra vez. Hay momentos que se han quedado inactivos y luego vuelven a estar otra vez activos, ¿no? O sea, son borrachas, ¿no? También. Bueno, Rafael, lo dicho, enhorabuena por esa distinción merecida, por su trayectoria como radioaficionado voluntario en la Remar. Un placer enorme, me ha encantado charlar con usted un ratito. Sino que yo más que nada quería también pues que este reconocimiento personal, que dejarlo claro, que este reconocimiento personal, que aunque se me haya hecho a nivel personal, pues lo quiero hacer extensible pues a todos los compañeros, todos los colaboradores que están con el grupo de la REMER, y tanto aquí de Lanzarote como no también, porque en cualquier momento que les he llamado, pues han estado disponibles para cualquier acto que hemos tenido, y animar también a los radioaficionados de aquí de la isla, pues que aquellos que quieran, pues que se puedan ponerse en contacto conmigo para conformar un poco más lo que quieran, los que tengan voluntad en este tema. Rafael, ¿hay algún sitio donde nos podamos poner en contacto? No sé si ustedes tienen algún perfil en las redes, a lo mejor, o alguna web o alguna cosa de estas, o simplemente a través de la antena. No, bueno, simplemente a través de la antena o a través de una llamada telefónica o de la delegación del gobierno, bueno, aquí en este caso la dirección insular de la Administración del Estado. Muy bien. Muchísimas gracias. Buen día. Venga, muchas gracias a ustedes por difundir también y por los agradecimientos. Gracias. Un placer. Bueno, dejamos atrás el tema de los radioaficionados voluntarios y ahora me voy a hacer eco de... ¿Se acuerdan que llevo ya algunas semanas recordando que este 2021 se está celebrando el Año Internacional de las Frutas y Verduras? Seguimos, por lo tanto, compartiendo la serie de vídeos Canarias Kilómetro Cero. En esta ocasión, con el puerro como protagonista. Es un cultivo no muy antiguo realmente,
pero que la gente cada vez lo conoce más y tiran bastante de él. Hola Borja, no te conozco, pero sé de ti y de tu buen hacer. Felicitaciones, y aquí te dejo los puerros para esa comida riquísima que vas a preparar. Y hoy vamos a hacer un canelón de oveja, ¿vale? Pues hacemos la oveja en baja temperatura, nos hacemos un estofado de oveja, perdón, la desmechamos, la ligamos con esa demi-glace y en vez de ponerle esa lámina de pasta, lo que hacemos es, cogemos un puerro, lo cosemos, le quitamos el corazón y lo rellenamos. Si quieres lo vamos a ir emplatando, ¿te parece? Uno de los problemas que existen con las hortalizas muchas veces en esta vida tan rápida que llevamos es que, bueno, tenemos que perder un poquito de tiempo, entre comillas, para elaborarlas, pero desde luego si nos paramos a pensar, si perdemos 30, 40 minutos en la elaboración de un potaje, pues tenemos un plato caliente que nos conforta, que nos aporta una cantidad de nutrientes que son mucho mejores que la de meter un plato precocinado en el horno o en la freidora. Tenemos un puré de papa con berro, le damos esa identidad a nuestra canaria, berro, le refrescamos ese puré de papa. Ahora vamos a poner el porrito por aquí, ¿vale? Ahora vamos a naparlo con una salsita, que es la salsita que hablamos antes, que hemos sacado del fondo de esa cocción, que la hemos reducido. Vale, napamos un poquito por aquí, por todos los lados. Lleva 2 meses de semillero, lleva 4 meses de cultivo y bueno, y esperando siempre que se te den bien, porque a veces se quedan más flamencos y otras veces más potentes, y está la diferencia en kilos es importante si es un buen cultivo o un cultivo que no se te da excesivamente bien. Tenemos de alguna manera que apelar a que la gente pierda un poquito de tiempo a la hora de elaborar estos productos, ni siquiera incluso optando siempre por un potaje que puede costarnos más, sino que la elaboración de una ensalada de vegetales en crudo también es muy saludable. De hecho, debemos comer esas verduras y hortalizas de esa forma, sin cocinar, para que nos aporten todas esas vitaminas, sustancias antioxidantes y la fibra que necesitamos en nuestro día. Chicharrón crujiente, que se lo vamos a echar por encima para darle... Esto no deja de ser una piel de cochino, ¿vale? En la cual deshidrata y después la fríes y sufla, ¿vale? Y vamos a poner un poquito de cebollino. Y ahora vamos a terminarlo con un poquito de tierra para darle ese crujiente que le puede faltar a este plato. Vale, esto es un crumble que hacemos, que no deja de ser una masa 50% 50 harina, arenosa, en la que después metemos al horno y hacemos un licuado en frío de remolacha para que no se oxide, y la mezclamos y le damos ese colorcito rojo, y aparte nos va a dar esa mantecosidad en la boca, ya que tiene esa mantequilla que nos va a abrir esa papila gustativa, nos va a hacer que saboreemos todo mucho más. Cuando tienes un plato delante que lo que te transmite es un territorio, yo creo que lo menos que hay que tenerles miedo y adentrarte, saborear todos sus sabores, que son sabores que todos en nuestra memoria gastronómica tenemos, ¿no? Menuda pinta más rica, me gusta la propuesta. Bueno, ahora ya es tiempo de la actualidad informativa de mano de Domingo Rivero. Bueno, bienvenido Domingo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, empezando la semana. Muy bien. No sé si acabas de ver lo del puerro y lo de nuestra gastronomía canaria. Sí, que hasta ahora ya empieza ya los saborcitos, eso. Y la pena que no lo olemos, porque si no ya nos vamos directamente. Me gustó mucho la propuesta, un poco no sé si complicada para un mortal como yo, pero tenía muy buena pinta, muy buena pinta. Todo es ponerse. Como todo en la vida. Sí, bueno. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a empezar con solidaridad, por decirlo de alguna forma, porque el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, ese nombre tan raro que tiene, y largo, bueno, básicamente es el instituto
para la donación de sangre, empezó precisamente hoy, una campaña en Lanzarote, en este caso en Playa Blanca. Así que vamos a ver el vídeo en el que damos los detalles de esta campaña. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pondrá a disposición de los donantes de Lanzarote un equipo de extracción en Playa Blanca para donar sangre hasta el 30 de abril. Este lunes comienza la campaña de fomento de la donación en Lanzarote en el Centro de Mayores de Playa Blanca, en la Avenida de Canarias número 4, y se mantendrá hasta el 30 de abril. Esta primera semana el horario será de lunes de 17 a 20:30 horas, el martes y miércoles de 16 a 20:30 y el jueves y viernes de 9 a 13:30 horas. También estará operativo el punto fijo de donación en el Hospital José Molina Orosa y que está abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Para donar sangre es preciso solicitar cita previa llamando a los teléfonos habilitados por el Instituto Canario y en la web efectodonacion.com. Los requisitos básicos son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y en el caso de las mujeres no estar embarazadas. Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales, como son no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por el COVID y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días. Bueno, más de 2 semanas por delante para poder acercarnos a ese punto situado en Playa Blanca y colaborar en que vaya bien todo nuestro banco de reserva. Sí, sobre todo en estos momentos en el que el tema del COVID hay mucha gente que, bueno, tiene aprensión por ir a donar sangre, entonces es fundamental que sigamos. Y no hay que... tal como está la cosa, no, antes a lo mejor podías ir y donar si estabas caminando, no, ahora para ir hay que pedir cita previa. Es fácil, está el efecto donación en la página web o en el 012 y ahí puedes pedir cita porque si no, no te van a atender por el tema de las medidas de sanidad y después tú que has ido puedes explicarlo mejor que nadie que no es nada complicado. Bueno, a mí ya me toca volver, estuve en estado de alarma, julio, si no me equivoco, a final de julio del 2020. ¿Del pasado año? El pasado año, y efectivamente, tal y como dices, las medidas sanitarias se cumplen, vamos, a rajatabla totalmente. No coincide, en mi caso, cuando yo me iba venía otra donante y el espacio no, y después, es suficiente. Lo que siempre se dice, cuando donas sangre no es que, es decir, para tu cuerpo, tú también lo experimentaste, por lo que me habías comentado, que el cuerpo parece como que... Se regenera. Sí, se regenera. A ver, es una tontería, pero no hay ninguna contraindicación, ningún efecto negativo. Yo después de muchos años sin donar, a mí me sentó bien el hacerlo y de hecho tengo que repetir ya mismo. Ahí estamos viendo, por cierto, el teléfono para pedir cita. Bueno, pues seguimos con el tema de la sanidad y nos vamos... precisamente sabes que estos días en las redes, sobre todo no, en las redes sociales, en el Facebook, de vez en cuando ahora hay gente graciosita que empieza a difundir bulos por todos lados, que si el centro de salud de Valterra de 8 a 9 puedes ir a vacunarte, que si en el centro de salud de Maspalomas, que si, bueno, el gobierno de Canarias evidentemente nos dice que de eso nanay de la China, que tenemos o recibes un SMS oficial del Gobierno de Canarias o te llaman por una cita telefónica. Vamos a oír ahora mismo al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias que básicamente desmiente que el único sistema que hay es el oficial del Gobierno de Canarias. El procedimiento que nosotros tenemos institucionalizado es la cita previa a las personas que vacunamos y ese hoy por hoy, en este momento, es el proceso que tenemos. Por lo tanto, no hay otro. Y con respecto al comportamiento de nuestros conciudadanos, a veces, como dice la frase, vale más una imagen que 1000 palabras. Ayer vacunamos más de 16.000 personas. Es el récord de vacunación. Por lo tanto, el comportamiento es pues, de máxima colaboración. La pregunta era con respecto a la vacuna AstraZeneca, si estaban Sí, AstraZeneca. ¿Cómo se está comportando? Se está comportando de tal manera que estamos hasta teniendo más vacunas que nunca.
Bueno, esto demuestra que las redes sociales son fantásticas a veces para compartir pues, cosas interesantes, el trabajo de uno, actividades, pero después hay mucha gente que se aburre, indudablemente. Sí, no, más que se aburre, para mí son casi delincuentes informáticos. Hablaba al final también, veamos, era una rueda de prensa que se le hizo el pasado viernes, por cuando dijo, el pasado sábado dijo ayer, hablaba del viernes, que fue ese récord. Fue que la ministra de Sanidad, a la Canaria, vino a Lanzarote, Carolina Darias, a Lanzarote, no, perdón, a Gran Canaria, y entonces era una rueda de prensa, por eso que le hicieron las preguntas, y hablaba también del temor que está surgiendo entre mucha gente que está decidiendo que no quieren esa vacuna, la AstraZeneca famosa. Entonces el gobierno dice que bueno, que por ahora en Canarias no existe ese rechazo generalizado, sí puntual, pero no generalizado. Bueno, no hay que tenerle miedo a la vacunación, ya hay datos publicados en medios fiables, entre ellos la web de Sanidad y todo esto, donde pone el tanto por ciento de los pequeños inconvenientes que puede causar una vacuna, bueno, pequeños, en algunos casos tremendos, claro. Pero bueno, también puede pasar con cualquier... Claro, pero el ciudadano al final lo que se queja es precisamente eso, primero te dicen que tiene un grupo de edad, después te dicen que tiene otro grupo de edad, eso sí que da pero también entender que estamos en un periodo de emergencia, que las vacunas, aunque han sido testadas, evidentemente, pues tendrán errores, y yo creo que también los distintos gobiernos están pues un poco intentando encajar esa vacuna, porque se ha demostrado que es eficaz, pero intentando que los daños sean los menos posibles. Entonces, sí, bueno. Pero el desconcierto evidentemente es inevitable. Que te digan hoy una cosa y mañana te digan otra, asusta y alarma. Claro, pero lo que siempre se dice, hay más muertos por coronavirus que por vacunas. Entonces, hay que seguir teniendo eso muy presente en la cabeza. Y siguiendo de coronavirus, hablamos de los datos, de los últimos datos. Los más actuales es de los pacientes que hay actualmente en el hospital, aunque creo que vamos a ver unas imágenes de la vacunación precisamente en el Justamente las estamos viendo, Domingo, yo creo que eso es en el Centro de Salud de Titiroy, ¿no? Sí, son las últimas vacunas que se estaban poniendo, es decir, se sigue vacunando en Lanzarote, y de lo que te decía, en el Hospital General hay... Exactamente, hay 6 pacientes en la UCI y 2 en planta. Esos son a día de hoy, ahora por la mañana. Los casos activos, como siempre, hablamos del día anterior, que por desgracia son 104. Han subido este fin de semana, ha habido unos repuntes importantes. Vamos a ver si esto es los efectos de la Semana Santa. Vamos a ver esta semana precisamente cómo evolucionará, y esperemos que no... Hoy, esta mañana, creo que además vamos a hablar en el informativo, en la tertulia, unas imágenes que cogimos esta mañana en el autocovid y estaba a tope. Bueno, estaba a tope. Así que bueno, creo que esta semana vamos a intentar hablar con el responsable del autocovid para que nos explique un poco cómo está siendo la situación, pero bueno, ya eso te lo diré, pero digo que por lo menos hoy el autocovid estaba a tope. Bueno, una pena que con lo bien que íbamos este repunte ya era previsible de todas maneras, ¿no? Sí, por muchas condiciones que tuvimos en Semana Santa con el horario, restricciones. Sí, pero bueno, vamos a ver, así que estamos claros que hemos superado la barrera de los 100 casos activos. Hay que tener mucho cuidado porque en la UCI ya 6 de los 3 que íbamos hace nada, ¿no? No, la UCI yo creo que no ha bajado, yo creo que la UCI ha ido bajando, lo que pasa que siempre lo decimos, el paciente que entra en la UCI pues suelen ser de larga duración, así que la UCI es más complicado, así como en planta, que sí se ha notado, en planta sola hay 2 personas, así que bueno, veremos. Bueno, pues estaremos atentos. Les recuerdo que pueden seguir ampliando información en bioferadigital.com. Nos vemos mañana, Domingo. Muchísimas gracias. Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. A ustedes también les veo mañana. Como siempre, muchísimas gracias por querer acompañarnos y por el apoyo. Les recuerdo que estamos, ahí está, en Facebook, Instagram, y que mi correo electrónico es ese para cualquier tipo de comunicación. Un placer, gracias. Cuídense muchísimo.